Muy bien, seguimos. Después de haber conversado con el doctor Felipe Schipani sobre la rendición de cuentas, vamos a recibir al diputado Gabriel Gianoli. Vamos a hablar del mismo tema, evidentemente, porque hablar de rendición de cuentas es hablar de las tareas que va cumpliendo este gobierno y es hablar en los hechos si las promesas que el gobierno hizo en campaña electoral se van cumpliendo o no. Antes te digo que nos podés encontrar por Facebook, en donde estamos, Twitter, @ en donde estamos, por Instagram, en donde estamos, Uru, nuestro canal YouTube, mirá en donde estamos, es totalmente gratis, te suscribís y tenés cada una de las columnas que vamos editando en nuestro programa por separado, en imagen y en sonido, por supuesto. Esas columnas tienen su perfecta autonomía. ¿Querés ver las entrevistas o notas con Gabriel Gianoli? Te vas y ves las notas con Gabriel Gianoli. ¿Querés ver las columnas que hacemos con Felipe Schipani? Vas y ves las columnas que hacemos con Felipe Schipani. Y así sucesivamente con cada uno de nuestros columnistas o especialistas. ¿Sabés qué? Gran pensador del liberalismo, Stuart Mill, quizá el padre del liberalismo filosóficamente hablando, un filósofo del siglo XIX, inglés, creador, concibió un método de pensar que se llama utilitarismo. Él consideraba que todo lo que pensamos y desarrollamos en el pensamiento tiene que cumplir una utilidad, tiene que ser útil, tiene que servir para algo. Ese pragmatismo inglés tiene mucho que ver con esta gente, pero tiene mucho que ver con esta gente el liberalismo como concepción de vida. ¿Por qué lo digo? Porque es una de esas palabras bozal que instaló la izquierda como si fuera una mala palabra. No, este gobierno es neoliberal, es neoliberal. Hace un rato escuchábamos al doctor Felipe Schipani, que incluso planteaba de que no tiene las características de un gobierno neoliberal o neoliberal. Yo además considero que no existe lo neoliberal, existe lo liberal o lo que no es liberal. No es mi ánimo corregir siquiera a Schipani, simplemente coincido con él en cuanto a que este gobierno está haciendo cosas muy interesantes, otras que considero que le faltan hacer, pero está en un híbrido, está en un híbrido. Ha caído en muchas cosas en la trampa del relato instalado y la institucionalidad instalada por la izquierda marxista, el marxismo cultural. Pero para saber, dice Stuart Mill, lo que uno está pensando y poder concluir una verdad, se debe conocer los argumentos del adversario. Si no conoces los argumentos del adversario, dice Stuart Mill, no entenderías si llegás a una verdad o no en el campo de las ideas. Quizás estás convencido que llegaste a una verdad y estás partiendo de premisas falsas. Y acá hay una de ellas. Hay que conocer perfectamente el argumento de la premisa de la izquierda marxista que plantea que el neoliberalismo es malo porque es un modelo concentrador de riquezas que favorece a los ricos, a los capitalistas, e instala el resentimiento ante quienes producen riqueza. Instala esa enfermedad psicológica que vemos campea por el continente y la vemos muy tristemente instalada en un gobierno psicótico, enfermo, como lo es el gobierno argentino. Uruguay no cayó en esas garras, por ahora, pero está ahí. Y hay una oposición sistemáticamente dañina, antagónica para con cada una de las cosas que hace este gobierno y que instala permanentemente este relato del gobierno neoliberal en una especie de restauración conservadora, llegó a decir el presidente del Partido Comunista, el señor Castillo. ¿Cómo te va, Gabriel Gianoli? Bien, ¿y ¿Cómo vos? estás? ¿Todo en orden? Todo en orden, por suerte. Un gusto estar con Y, ustedes. y a mí me gustaría, inclusive, Gabriel, que se pudiera decir que este gobierno es totalmente a la vanguardia y liberal, que es bien liberal. ¿Por qué? Porque el liberalismo concibe, es la concepción del Estado que concibe los planes asistenciales en momentos de crisis. Todo lo que hoy tenemos como instrumentos asistenciales, es decir, sistemas de ahorro, sistemas de recursos económicos a nivel nacional, políticas salariales, consejos, todo eso es para momentos de crisis, momentos asistenciales, transferencia de recursos sociales. Eso es todo del liberalismo, precisamente. El liberalismo no es una especie de concepción malvada, inhumana, ¿viste? Como quieren poner. Ahora, decir comunismo está bien, ¿no?
instalan eso también. Decir comunismo está Eh, bien, se puede decir abiertamente, soy comunista, soy socialista, con orgullo lo dicen además. Cuando tendría que darte vergüenza ya a esta altura del partido, plantearte socialista. Quiere decir que no avanzaste en el bueno, pensamiento racional. pero volvemos a lo mismo que hablamos la audición pasada. Mm. La construcción de relatos permanentes para ver cuál pega en un sector de la población. Y esa es la lógica que establece hoy la izquierda. Porque si hay gente que sigue abrazada al comunismo, viendo lo que pasó, lo de Cuba, viendo, bueno, la Unión Soviética, viendo lo que pasa en Venezuela, y todos esos modelos fracasados, bueno, ellos le quieren seguir hablando a ese, no sea cosa que se vaya a otro lugar un poquito más radicalizado de una izquierda que puede no ser la del Frente Amplio. Y aparte, notaron que le tenían que hablar al sindicalismo del cual se olvidaron en 15 años, ¿no? Y que fueron unos perritos falderos los sindicalistas en el gobierno del Frente Amplio. Y que lamentablemente corren por cosas que no corre el ciudadano común. Corren por el aumento, el sacarle al patrón, esa lógica que ahora por lo menos tiene un resguardo. Yo cuando alguno dice estamos, qué horrible que estamos, no, mire, estamos mucho mejor, porque aún algunos índices dicen que la conflictividad sindical bajó un 20%. O sea que lo que hay es ruido, lo que hay es ruido. Y cuando miramos índices podemos ir a cualquier índice. El otro día miraba uno que no tiene que ver con esto, pero te muestra claramente las pruebas PISA. Cuando tú analizas los colegios privados, quedaríamos en el lugar 29 en las pruebas PISA. Cuando lo mezclas con El lo público. público, con el plan Ceibal, con 600 millones de dólares, con todo eso que dijeron que iban a hacer, con los docentes abrazados, los mismos docentes que Mujica tiró para afuera en su momento y fue quien los reprimió, bueno, bajamos al 48. Entonces, me da la impresión que esos docentes, que son los que más de punta se ponen ahora, no se están dando cuenta que los métodos que están utilizando no son los convenientes para cambiar. Mm. Y este gobierno, con total razón, luego de salir una pandemia que transitamos con éxito, que somos los número uno, por más que digan ellos lo que quieran, que en vez de dar una mano y aguantarle el brazo a alguien para vacunarlo, agarraron y le pegaron una cacerola, nosotros hubiéramos ayudado a ese gobierno porque ha sido siempre el norte del Partido Nacional, que lo que es bueno para el país es bueno para el Partido Nacional, y hubiéramos contribuido como lo hicimos tantas veces, pero ellos no, porque en definitiva se trata de hablar en un relato a una barra que es la que lo sigue, lamentablemente, con una visión equivocada y con esos paradigmas que vos decís que son falsos, ¿no? Claro, El comunismo, ni ellos se lo creen lo de comunista. claro, claro. Ni ellos se lo creen, alcanza con ver muchos de ellos la vida que llevan para darnos cuenta que están muy lejos de ser comunistas. Sí, sí, sí. Comunista en el sentido amplio de la palabra, en aquel que encontramos en muchos lados personas que predican con el ejemplo, Ujú, pero que esta lógica que llevan estos tipos, un día sí, otro también, ujú. como bien dicen, y cierro acá, eh, el gobierno de la coalición paulatinamente ataca a las empresas públicas. Bueno, miren, ustedes las destruyeron porque a Pruna la hicieron pelota, la erradicaron del país. Mm. Ni hablar de AFE. Te invito a que en breve tengas Sí. noticias de AFE. Desmantelada AFE. Entonces, ¿quiénes son los que destruyeron el país? Y podríamos seguir con otras más, ¿no? Y Bueno, mientras, ANCAP que si fuera una empresa privada se hubiera fundido, hubiera quebrado, ¿no? y mientras este gobierno puso 2.000 millones de dólares para la pandemia, Mm. no teníamos las capacidades necesarias para atender a la gente, se generaron, se multiplicó la atención a las personas en el MIDES, llegamos a atender 840.000 personas, Mm. transitamos la vacunación con éxito, que no es éxito porque lamentablemente fallecieron compatriotas. En términos Pero ellos, comparativos, digamos que fue una campaña ejemplar. pero Eh, ellos, ujú. la plata que gastaron, la gastaron en cosas que fue saco roto, 900 palos para acá, 300 palos para la regasificadora, y así podemos seguir. Sí, sí. Entonces, lo que hay acá, ¿será liberal o no será liberal? Pero el ciudadano
común, aquel que nos está escuchando, el que abrió hoy su fábrica de pasta Mm, o salió a hacer el reparto o está cortando unas varillas en este momento en su herrería, tiene que saber que hemos transitado todo este tiempo sin aumentar un solo impuesto. sí. Y cuando nos quieran dibujar lo del combustible, lo de combustible fue una herramienta votada por todos los partidos y corredactada por el Frente Amplio, que tenía 42 votos y no nos prestó uno solo para desmonopolizar los combustibles, Bien, que es la firme idea del presidente de la República. sí. Desmonopolizar los combustibles para que la gente le llegue accesible. Pero también ahí la traba del Frente Amplio estaba dada porque ellos sabían que podían juguetear con esa Ya, claro. información equivocada y claro, le pegan el bolsillo a la gente. Ahora, miremos el mundo, un litro de nafta en España, 2 euros. Está Sí, más claro, caro que acá. claro. Entonces, me quedo por ahí, Sí, sí. pero me parece que es la misma construcción de relatos, injustos aparte, fíjate que anda un dato por ahí que lo tengo que corroborar, que COFE condicionó la firma del acuerdo a que no se le diera aumento diferencial a policías y militares. Pero después en el Parlamento nos van a decir que no quisimos darle aumento a los policías y a los militares. ¿Entendés lo que te quiero decir? Sí, por La ejemplo, sí. contradicción, Por ejemplo, sí. exacto. Porque yo le comentaba al diputado Schipani también, que lo escuché, que pusieron en tela de juicio la cláusula de paz cuando se enteraron del informe de la Oficina Civil, ¿no? Claro. De Servicio Civil, de Conrado Ramos, de plantear una administración pública bien eficaz y responsable. Por ejemplo, se plantean cambios necesarios, que se puedan despedir a aquellos funcionarios que demuestren claramente que son ineptos para la función pública. Por ejemplo, que se ingrese por concurso, como tiene que ser, y a su vez en los cargos jerárquicos se plantea que rindan oposición por mérito y oposición, es decir, asistan a cursos, se tienen que capacitar y dar un examen, como se dan facultad, ¿viste? Un examen. Y bueno, si ahí demuestran que son idóneos, seguirán en ese escalafón jerárquico o no, porque el Estado necesita gente capacitada, eficiente, no tener ñoquis en el Estado metidos simplemente para que cobren un sueldo. Bueno, eso los señores de COFE lo pusieron en tela de juicio ahora. Así que usted atente al lupo porque ya salió la prensa y que no, y manifestando incluso Gabriel, que no fueron consultados por ese tema, que eso lo llamó sorpresa. Como, viste que está todo tergiversado acá, como si se tratara de un gobierno, cuando ellos son el sindicato de los empleados públicos, nada más que eso. Eso es prerrogativa privativa del Poder Ejecutivo, establecer los recursos presupuestales y la asignación de funciones públicas, eso le corresponde al Estado a través del gobierno, del Poder Ejecutivo, Totalmente. no de los Exactamente. sindicatos. Estamos confundiendo las cosas y estamos confundiendo, como tú decís, con ese relato a mucha gente a la que aún le prende ese relato, porque no lo piensan, porque carecen de argumentos para razonarlo, y por otra parte, las nuevas generaciones. Viste que los No, chiquilines los agarrás desprotegidos en eso. Vos agarrás gurizada de 18 años, 19, que van a votar, y todas estas cosas no las razonan, no tienen la madurez aún para claro, razonar esto. pero aparte, tiene tantas aristas el tema, Sí, que la misma persona, y debe ser bravo estar en los zapatos de esas personas, la misma persona que nos votó y nos dio la confianza y cree en nosotros, se ve acorralada en el sistema, porque se le dice, por ejemplo, en un comunicado de ADIOM, que aquel que no pare no tendrá derecho a la asistencia legal de su sindicato, que aquel que no muestre el formulario de haber concurrido a los 3 últimos paros no tendrá los útiles que entrega el sindicato del MIDES. Entonces, estamos frente a sindicatos que no tienen el más mínimo escrúpulo, no, son que no extorsivos. les importa y que lamentablemente una organización política de trayectoria como el Frente Amplio, que tanto bien le hizo al país, porque nadie puede conocer que 50 años de democracia con Sereni, Mm, Tabaré Vázquez, Astori, puedo nombrar, Rodríguez Camuso, no sé, gente notable, se entregaron al sindicato para sobrevivir. mm. El Frente Amplio se entregó al sindicato para sobrevivir. Que es Y el la Partido prueba, Comunista. Es el y, Partido por Comunista. supuesto, la prueba fue la conferencia cuando ganamos con el no, ¿quién estuvo? Los sindicalistas, Fernando Pereira y el sindicalista de FENAPES. Sí. Entonces, acá hay una realidad. El gobierno, diríamos que comienza a trabajar porque acabamos de salir de la pandemia, que transitamos con éxito.
hay que decirle a la gente que si este gobierno es tan liberal que le dijo a los beneficiarios Mides, vaya a buscar trabajo digno para usted, no se preocupe que no va a perder los beneficios del Mides. Bueno, eso es ser liberal. Eso es ser Ellos lo liberal. tenían acorralado. Pero Ellos los ellos lo tenían ponen como mala acorralado. palabra, ser liberal. Exacto. Eso hay que empezar a Eso es despojarnos de ser liberal. prejuicios, porque Ser ellos no liberal meten, es que la claro, tarifa de la gente en las comunicaciones le haya bajado casi un 50%. exacto, A mí me exacto. terminaron, yo tenía un contrato en Liberó Movistar, el mercado, como tú decís, Gabriel, exacto, liberó el liberó el mercado. mercado. Y ¿Cómo lo que lo tú liberó en decías, su momento el Banco de Seguros? ¿Cómo lo liberó el correo? como lo Bueno, quería hacer con el combustible, como lo quería hicimos hacer con el combustible. y después lo otro, como tú decís, ¿por qué un funcionario privado cuando va a dice los 3 primeros días no se le pagan? ¿Y por qué si se le van a pagar a los del Estado? Que Claro. tienen garantizado el trabajo. Ah, sí. Ese es otro tema enorme. Sí, ¿Entendés? sí. Y después que oposición y mérito, y por supuesto todos tenemos que ser competitivos en lo que hacemos, Mm. porque yo cada 5 años, en este caso, tengo que rendir examen, y si no, volveré al taller. Ese tema que tú decís, Gabriel, mirá, estuviste muy bien en ese punto, porque igualar bajo el principio de igualdad ante la ley. ¿Por qué un empleado público cobra su salario estando enfermo y lo cobra igual entero y el de la actividad privada no, los primeros 3 días no lo cobra y después cobra el 70% de su salario si continúa la licencia por enfermedad? No, entonces habemos hijos y entenados en el país. Por Unos, supuesto. no puede ser. Y ahí también Es creo yo lamentable, que, y lo mismo es tan lamentable el acceso al crédito. claro. El funcionario público tiene el acceso al crédito perfectamente, Mm, y yo recuerdo que con mi tallercito para hacer una cabina de pintura quería pedir un préstamo y precisaba una garantía de propiedad de $60.000. claro. Entonces, ¿qué estamos hablando? Ahora, alguno podrá decir, porque ahora vos sos diputado. No, señor. Yo me puse en una lista y legítimamente la gente me votó. Y creo que es el gran, eh, eh, Es la eh, democracia eso, la Gabriel. democracia, exacto. Y dentro de 5 años me pongo de vuelta en la lista. La gente dirá si estuvimos bien, si Claro. estuvimos mal, pero honramos el discurso con el que transitamos. Mm, Por ahí hay algunos diciendo que mentimos con el combustible. No mentimos. No mm. nos acompañaron con los votos, entre otros el Frente Amplio. Que se quería hacer lo mismo que se hizo con la portabilidad numérica, que se hizo antes con Exacto. Antel de liberar el mercado y nos hubiéramos beneficiado Exacto. todos. El Frente Amplio no nos acompañó con 42 votos en sala, la desmonopolización de los combustibles para que el combustible llegara en buenas condiciones, cosa que si lo analizamos a la distancia y visto hoy, el contexto internacional estaría complicado y estaríamos en una situación capaz que peor que la que estamos, Mm. ¿no? Porque tendríamos que importar a precios que capaz que son los que nos hubieran condicionado. Ahora, la realidad es esa, lean la propuesta del presidente de la calle, Mm. la desmonopolizar, obviamente, ¿qué va a pasar con ANCAP? Y bueno, a la larga, el hidrógeno verde, lo nuevo que viene, No, este, pero además imagínate, Gabriel, que si se desmonopolizara en serio ANCAP, que tuviéramos la posibilidad de ofertas de otras empresas que sean refinadoras del petróleo, también va a bajar el precio, porque van a competir el mercado como compite Antel con Movistar y con Claro, es lo mismo, son las reglas del mercado, es exactamente igual, pero también se ha instalado el relato de que es la vaca sagrada, la madre de todos, ANCAP no se toca, pero en verdad ANCAP lo que está haciendo es favorecer a un grupo corporativo sindical, que están agarrados de la teta de ANCAP. Vamos a hablar claro. pero totalmente. Es así. Entonces, con todos esos privilegios del empleado público, evidentemente no quieren soltar. Pero además, eso tiene otra vuelta de tuerca al análisis. Hay otra cosa. Esos sindicatos, si se mantienen blindados y poderosos, se mantiene poderoso el Partido Comunista. Si vos debilitás los sindicatos haciendo una administración pública cada vez más racional, más liberada de ese sindicalismo, que aún no lo está, porque el gobierno no termina de reconocer que hay que tirar por tierra esto de las negociaciones colectivas con los consejos de salario e ir a un modelo libre, de negociación laboral libre, bueno, ahí se les cae a pedazos el edificio del poder político que ellos tienen, porque ellos Yo tienen creo, extorsivamente agarrado al Estado a través de los sindicatos únicos. ¿Viste? Tienen agarrado al Estado en ese sentido y siempre van a estar condicionando. ¿Qué les quedó como estrategia ante este gobierno que, como tú decís, viene haciendo las cosas muy bien en todo lo que hace a la disciplina fiscal, en la administración del Estado, lo financiero, en la apertura a los mercados?
desarrolló de modo ejemplar la política sanitaria de la pandemia, dejó los motores prendidos. Hoy somos mirados en el mundo como un país vanguardia en la región, incluso el único, por eso puse el Visualpolitik al comienzo, el único país que tomó para un camino más hacia lo republicano democrático, que se apartó de ese camino de las izquierdas en el continente. Se viene Google, se viene Microsoft, se viene Netflix, se viene Harvard Tecnológica. Ellos lo saben eso. Ellos Pero, saben que ahora se viene una reactivación económica, que van a haber 40.000 empleos más. El relato, tienen que instalar el relato a través de los pero sindicatos. justamente, y Rubén, nosotros no desconocemos que la situación del país no es la mejor Y y que hay claro, personas que están, gente que está muy complicada. Ahora, quiero, por si no se dieron cuenta, decirle a los compañeros frente amplistas que la persona está complicada hace más de 10 años. Me reía muchísimo cuando algún futbolista decía, no, porque yo veía a mis padres salir a buscar la comida hace 10 años. Y yo veía como mi madre me alimentaba a mí, porque ahora son millonarios y se olvidan. Ya hace 10 años pasaban mal. Bueno, sí, sí. no era nuestro gobierno, ¿eh? Mm, Acá hay un problema de fondo. Cuando vos recorres y andás, sí. tenés un problema en Montevideo principalmente, de una pobreza instalada que lleva más de una década. Ahí Y que tocaste un punto. lamentablemente quizás nosotros cometamos un error porque queremos ir a las necesidades de la gente y no ponerle musiquita ni invitar un cantante como se gasta el dinero muchas veces en trae a uno que canta cumbia, que aparte es nuestro y después da En vez manija de para arreglar las nosotros. calles, en vez de arreglar las Exacto. calles, arreglar las Pero, veredas. pero eso es algo que es real y lo charlamos con Sí, los vecinos sí, permanentemente. sí, sí, Vos sí. en tu casa no te compras un plasma 60 si tenés piso de tierra en el baño. No. Una lógica tiene que haber de obras Mm, para la gente. No la hubo. mm. Y lamentablemente se manejan políticamente. Es más, tengo alguna diferencia con Tocaste algún un punto alcalde. ahí, Gabriel, disculpa que te ¿Eh? corte. Tocaste un punto ahí que me lo dice siempre un amigo, muy amigo mío, con quien hablamos mucho estos temas de política, analizando cosas, porque él es del interior, es de Cardona. Pero vive acá hace muchísimos años en Montevideo, un buscavida como vos, un comerciante, y me decía, ¿sabés qué pasa, Rubén? Que vos a veces, como le pasa a los montevideanos, cometen el error de ver el país desde Montevideo. Mirá que Montevideo es muy distinto al interior, y el presidente lo sabe y el gobierno lo sabe. Montevideo encarece la vida de los montevideanos. Eso también tenemos que hablarlo un día contigo. Está encareciendo mucho y nadie habla de esta intendencia, de esta intendenta y de los tributos domiciliarios, las contribuciones domiciliarias, las patentes, lo que sale vivir en Montevideo. Es carísimo Montevideo. Un comerciante para abrir un negocio, todo lo que le cobra la intendencia de Montevideo, pero tenemos las calles hechas pelota, tenemos la vereda que no están nada bien, no tenemos buena iluminación, el saneamiento deja mucho que desear en gran parte de los barrios más carenciados de Montevideo. Me parece, no sé. Exactamente. Ahí hay mucha tela para cortar. Sí, Yo siempre digo, nosotros deberíamos, y es la tarea a la que me dedico, tratar de trabajar como nuestros compañeros en el interior. Creo que nosotros en Montevideo a veces la vorágine de la información, de la sí, necesidad de cumplir, de trabajar, nos lleva a estar en temas que son los titulares, sí, educación, sí, salud, pero hay que aterrizar también en sí, que se le soltó la mano a los montevideanos y ahora estamos en esa reconstrucción que con mm, total atrevimiento, fíjate que ahora implantamos el plan Avanzar, que va a resolver 120 asentamientos en Montevideo en 2 o 3 años, y ahora va la intendenta y les cuenta a la gente que el plan Avanzar va a ir. claro. Y, no, Mm, y tiene la deshonestidad de decir, no, lo trajimos, como cuando agarraron los jornales solidarios y le pusieron el chalequito al plan ABC. sí, Jornales solidarios, plan Avanzar, ideas del gobierno nacional para cumplir. Y claro. cierro acá porque sé que Sí, estamos en la sí, hora. sí, sí, Durante 15 años el Frente Amplio resolvió 80 asentamientos. es así, Gabriel. Nosotros hemos planteado un plan ambicioso de 120 asentamientos en 3 años. Que nos Perfecto. dejen trabajar y dentro de 3 años que nos pasen la cuenta. Pero complicarnos ahora es de una maldad y una injusticia propia de Mm, aquel que quiere recuperar el poder haciendo trampa y no siendo mejor. es así, Gabriel. Seguimos conversando de esto. Hay mucha tela para Abrazo cortar, ¿eh? grande, gracias por todo, Rubén. Que pase muy bien. Gracias, Tenga Gabriel. buen Buena día. jornada hoy. El diputado Gabriel Gianoli conversando con nosotros. Nos vamos, nos reencontramos mañana a partir de las 10 de la mañana para saber en dónde estamos. Chau.